Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Orlando Granados una vez más en esta mañana de bendición. Y bienvenidos a este tiempo de la palabra de hoy, nuestro tiempo devocional diario. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 4, verso 15. Y dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese lo que dice Hebreos 4, verso 15. Dice que nuestro Dios, nuestro Rey Jesucristo, es un Dios que nos entiende plenamente en todas las áreas en donde nosotros somos tentados y somos probados. Él puede entender, hermano, toda situación que nosotros estamos viviendo, porque dice que Él fue, hermano, tentado en todo, nada más que no cometió pecado. Hermano, cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, que nuestro Dios se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades. Hermano, la palabra en el original lo que quiere decir es que Dios tiene una simpatía y que Dios comparte la experiencia de empatizar o simpatizar con sus hijos. Porque Él vivió, hermano, en carne propia, aún siendo Dios. Esto reafirma que Dios se hizo carne y Él vivió en carne propia, hermano, cada situación difícil en la vida, así como nosotros la vivimos. Y dice la palabra que Él fue probado y tentado en todas las áreas. Las áreas donde usted está siendo probado o está siendo tentado, o lo que usted y yo estamos atravesando en este tiempo, téngalo por seguro que Jesús también lo vivió. Jesús también atravesó esos momentos. Lo único que Jesús no pecó. Pero qué bella esta frase donde dice que Jesús se compadece por nosotros. También podríamos decirlo que Jesús, como dice la versión en inglés, es tocado en el corazón por las situaciones que vivimos. Si a Él nos entiende plenamente. Yo quiero decirte en esta mañana que Jesús entiende plenamente lo que tú estás viviendo. Él sabe por qué estás atravesando. Él no es ajeno a esa situación. Y cuando tenemos un Dios, hermano, que nos entiende, podemos acercarnos a Él confiadamente, sin vergüenza, al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Porque Él entiende, hermano, tu dilema. Porque Él ya experimentó tus problemas también. Hermano, porque Él no es ajeno al desánimo que te ha sobrevenido posiblemente. Porque recuerda que Él mismo, Espíritu de Dios, vive en nosotros y nos conoce. Porque Él conoce, hermano, nuestras tentaciones y nuestras frustraciones. Porque Él simpatiza, hermano, con nosotros cuando nosotros nos sentimos molestos, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos afectados o traicionados. Quizá nos podamos imaginar alguno de esos momentos cuando el Señor Jesús, hermano, fue realmente traicionado, si podemos decirlo de esta forma, sin duda por sus discípulos más cercanos. Realmente no estoy hablando del momento cuando Él fue llevado preso, sino del momento cuando Él necesitaba de sus discípulos más cercanos y ellos no estuvieron ahí para Él. Él les había dado todo durante 3 años y medio. Hermano, les había entregado día y noche. Les había dado, hermano, su vida durante esos 3 años. ¿Puede usted imaginarse que el Hijo de Dios camine, hermano, día y noche con usted de la forma como lo hizo con los discípulos? Sin duda, ese es un gran honor y un gran privilegio
que no todo el mundo sin duda ha tenido. Pero estos discípulos de Jesús tuvieron la oportunidad de caminar con el Hijo de Dios, con Dios mismo, día y noche, verlo, hablarle como una persona normal. Y Él estuvo con ellos, hablándoles, enseñándoles y formándoles durante 3 años y medio. Pero el día que Jesús los necesitó, ellos no estuvieron ahí para Jesús. Y en Mateo 26, en su verso 37 al 45, nosotros podemos leer esta historia. Una historia que sin duda nos puede recordar mucho, hermano, a algunas que hemos vivido. Fíjese, dice la palabra en Mateo 26, 37 al 45, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esto estaba sucediendo justo antes de que Él fuese entregado, hermano, a los judíos o al Sanedrín, antes de que Él fuese llevado prisionero. Hermano, en ese momento tan duro, que fue el momento más duro que Jesús atravesó, ese momento donde Él sabía que llegaba un momento que Él no quería vivir. Él no quería atravesar ese momento. Y no estoy diciendo que Él no quería ir a la cruz. Él quería ir a la cruz porque Él nos amó tanto antes de la fundación del mundo, e inclusive que Él dijo: yo voy a ir y voy a morir en la cruz para redención de ellos porque les amo. Ese es el amor de Dios, Juan 3:16. Hermano, pero en este momento Jesús tenía un dolor tremendo y dice la palabra que Él se volvió a ellos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermano, le está hablando a sus amigos, le está hablando a aquellos en los cuales Él había invertido 3 años y medio con ellos. Hermano, a aquellos a quien Él les había dado lo mejor de sí, lo mejor de Él. Y ese día que Jesús les necesitó, hermano, ellos no estaban ahí para orar con Jesús. Ellos no estaban ahí para apoyar a Jesús en oración. Ellos no estaban ahí para orar al Padre con Jesús. Hermano, ese día que Jesús les necesitó, ellos le traicionaron. Esa fue una de las veces que los discípulos cercanos de Jesús le traicionaron. La única diferencia es que Jesús no cayó en la trampa, hermano, de dejarse herir por la actitud de ellos. Y es que qué difícil es lidiar, hermano, con los sentimientos cuando nos hieren. Qué difícil, qué difícil. Si usted y yo hubiéramos estado en la posición de Jesús esa noche, hermano, es capaz que los echamos a todos y nos buscamos otros discípulos. Pero Jesús no cayó en esa tentación. Él no cayó en la trampa del enemigo, ni, hermano, se ofendió, aunque los exhortó, pero ni se ofendió al punto de ser herido en su corazón por la indiferencia de ellos, sino que Jesús, hermano, se sobrepuso a esa situación. Pero fue una situación difícil. Jesús les hubiera podido decir: oiga, yo hice todo por ustedes, lo he dado todo por ustedes, y ustedes no pueden orar conmigo ni 1 hora.
Es el colmo de esto, hermano, pero así es el hombre. El hombre es ingrato. El hombre, cuando no ha madurado y no ha crecido en la presencia del Señor, el hombre no valora lo que Jesús ha hecho por él. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, es transformado, es cambiado y se vuelve una persona agradecida. Después nosotros podemos ver la transformación de estos discípulos, del mismo Pedro, que cometió varios errores también. Hermano, pero todos al final le dieron la espalda a Jesús después de ese momento también, cuando fue llevado preso. Pero cuando ellos tienen un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos ver el cambio radical en sus vidas. Pero mi énfasis en esta mañana no es en el cambio radical de ellos, sino en la actitud que debemos tener cuando, pues, somos ofendidos. Cuando alguien nos traiciona quizá de esa forma, o cuando alguien no valora lo que hemos hecho por ellos. Nosotros sabemos que Jesús vivió eso y podemos ir a Jesús, hermano, y decirle: Señor, me siento mal, porque la gente a la cual yo le he entregado todo, le he entregado mi tiempo, le he dado lo mejor de mí, le he dado mis recursos, le he dado, Señor, bendición. Ellos no les importa si yo estoy mal, no les importa si yo estoy triste, no les importa, Señor, mi vida. Ellos son egoístas, Señor. Y tú puedes venir al Señor en esta mañana y decirle: yo me siento así, Señor, yo sé que tú me entiendes porque tú lo viviste. Y en esta mañana, si tú has atravesado circunstancias así, hermano, la vida con resentimiento es una vida muy miserable. Tener resentimiento en el corazón es una vida miserable. Si usted ha vivido esto, lo está viviendo, usted sabe a qué me refiero. Y como seres humanos no estamos exentos a las ofensas. Pero Jesús nos entiende. Y yo quiero que usted encuentre consuelo en esta mañana en que nuestro Dios nos entiende y podemos venir a Él confiadamente y expresarle nuestro dolor, nuestros sentimientos y pedirle ayuda y decirle: Señor Jesús, te pido que me sanes. Oiga, hermano, si usted vino una vez a Jesús, o si usted dijo perdono y sigue sintiendo dolor, venga a Jesús otra vez y dígale: Señor, todavía este dolor está aquí. Yo lo pongo aquí delante de tu trono. Yo perdono a estas personas que me han traicionado, que me han ofendido, que me han herido. Y lo traigo aquí delante de tu altar, Señor, y te pido que a través del Espíritu Santo, del poder de tu Santo Espíritu, sane mi corazón y sanen mis emociones. Que mi corazón no sea quebrantado por esto. Que yo no guarde amargura. Yo quiero, Señor, ser libre de esta amargura. Ven a Jesús en esta mañana, en este día. Exprésale tu dolor. No te quedes con el resentimiento, hermano, porque el resentimiento te hace tener una vida miserable. El resentimiento destruye, es un cáncer. El resentimiento, hermano, cuando se deja ir, se vuelve una raíz de amargura, dice la palabra, y contamina. Por eso la gente que guarda resentimiento, hermano, en su corazón, de pronto contamina a otros, arrastra a otros, y ellos mismos son arrastrados por espíritus inmundos. Porque cuando uno no perdona ese mismo día, cuando uno no trae ese problema delante de Jesús, hermano, para que Jesús nos ayude, después de un día vienen espíritus inmundos, hermano, a trabajar en nuestra vida por la falta de perdón. Por eso dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no deis lugar al diablo. Y no des lugar al diablo en tu vida. No le des lugar al enemigo. Perdona. Ven una y otra vez delante del trono de Dios hasta que tu corazón sea sano, para que vivas una vida llena de gozo, llena de alegría. Así como Jesús, hermano, no se dejó enredar en ese dolor por la traición de sus discípulos cuando Él más los necesitaba. Así nosotros podemos experimentar sin duda las actitudes de mucha gente que nos traiciona, que no valora lo que hacemos por ellos. Pero no dejemos que ese dolor, que esa traición, hermano, nos haga la vida miserable, sino que simplemente vengamos a Jesús y a través del Espíritu Santo el Señor nos sane. Mi oración en esta mañana es que Dios, en el nombre de Jesús, tú y yo y todos los que de una u otra manera hemos sido ofendidos, seamos sanados en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones en esta mañana y sana el corazón herido, Señor. Padre, renunciamos a toda ofensa y perdonamos a los que nos han ofendido y te pedimos
que a través de tu Espíritu Santo tú nos devuelvas el gozo y la alegría, y que no haya ofensa en nuestro corazón ni falta de perdón. Amén. Que Dios les bendiga.